Capítulo 1. Era una mañana lluviosa en las concurridas calles de Guadalajara, donde Alejandra se apresuraba a su trabajo como mesera. Con una sonrisa en el rostro, siempre enfrentaba la pesada rutina, decidida a mantener a su familia. Aquel día la lluvia parecía transformar la ciudad en un escenario mágico, a pesar de todas las dificultades que la rodeaban. Al cruzar la calle, observó que a un hombre se le caía algo distraídamente, sin darse cuenta. Curiosa, se acercó y vio un caro teléfono móvil en el suelo, mojado por la lluvia. Juan, un abogado prometedor y siempre concentrado, no se dio cuenta de lo que había pasado. Estaba ensimismado pensando en un importante caso que debía resolver, sin darse cuenta de que el destino le estaba conectando con una nueva historia. Alejandra cogió el teléfono vacilante y miró a su alrededor, pero el hombre ya estaba lejos. Sin pensárselo 2 veces, decidió que se lo devolvería, aunque no supiera quién era. Su buena acción estaba a punto de cambiar el curso de su vida. Al salir del trabajo, Alejandra empezó a rebuscar en el móvil para intentar encontrar al dueño. Encontró una serie de contactos y mensajes que indicaban que no se trataba de un móvil cualquiera. Cuando vio en los correos electrónicos el nombre de un famoso bufete de abogados, se dio cuenta de que pertenecía a alguien importante. Sin dudarlo, anotó la dirección y decidió entregar personalmente el teléfono al propietario, pensando que era lo correcto. Cuando llegó a la lujosa oficina donde trabajaba Juan, Alejandra se sintió fuera de lugar, rodeada de elegancia y gente apresurada. Cuando llegó a la recepción, pidió hablar con Juan, lo que hizo que la recepcionista dudara antes de llamarle. Cuando apareció, sus miradas se cruzaron por primera vez. Ella, nerviosa, le tendió el teléfono, y él, sorprendido, no pudo ocultar el impacto que aquella simple camarera le había causado. Juan, agradecido y curioso por Alejandra, le preguntó su nombre y quiso saber más de ella. El intercambio fue breve pero intenso. Algo dentro de Juan se despertó en ese momento, como si esa pequeña interacción fuera el comienzo de algo más grande. Alejandra, aún sin entender lo que estaba sintiendo, abandonó rápidamente el lugar, sin darse cuenta de que ese encuentro fortuito sería solo el primero de muchos. Capítulo 2. Durante los días siguientes, Juan no pudo quitarse a Alejandra de la cabeza. Había algo en ella que le intrigaba. Una sencillez cautivadora que contrastaba con el sofisticado mundo al que estaba acostumbrado. Mientras trabajaba en su despacho, recordaba su breve encuentro. Decidido a averiguar más cosas sobre aquella misteriosa joven, buscó discretamente información en las redes sociales y descubrió que trabajaba en una cafetería cercana a su oficina. Algo dentro de él quería algo más que gratitud. Alejandra, por su parte, seguía con su rutina habitual, tratando de olvidar aquel episodio en la oficina. Aunque su encuentro con Juan había sido breve, no podía ignorar la extraña sensación que le había producido. Se concentraba en su trabajo en la pequeña cafetería, atendiendo a los clientes con la misma sonrisa de siempre, pero sus pensamientos a veces vagaban hacia aquel hombre. Parecía de otro mundo, alejado de todo lo que ella conocía, y no entendía por qué le seguía molestando. Esa misma semana, Juan se presentó inesperadamente en la cafetería donde trabajaba Alejandra. Sorprendida al verle, intentó mantener la compostura, sin saber exactamente qué hacía él allí. Él disimuló, pidió un café como cualquier otro cliente, pero había algo diferente en su mirada. Empezó a charlar con ella de forma casual, pero su intención era clara. Quería conocerla mejor. Alejandra, desconfiada, mantuvo las distancias, aunque sentía un extraño calor en cada palabra que intercambiaban. Con el paso de los días, Juan empezó a visitar el café con más frecuencia, siempre encontrando una excusa para hablar con Alejandra. Estaba decidido a entender qué le atraía tanto de aquella joven. Con cada nuevo encuentro, descubría un poco más sobre ella. Su fuerza para ayudar a su familia, sus sueños de estudiar diseño y lo diferente que era de todas las mujeres que conocía. Alejandra, aunque a regañadientes, empezó a abrirse,
compartiendo un poco más sobre su humilde vida. El interés de Juan por Alejandra empezó a despertar sospechas en el café. Sus compañeros de trabajo se percataron de la frecuente presencia del abogado y, aunque Alejandra intentó disimularlo, no pudo ocultar el desconcierto que le causaba. Sabía que sus mundos eran opuestos, pero cada encuentro parecía crear una conexión inesperada. Sin darse cuenta, comenzó a esperar su próxima visita, aunque sabía que solo complicaría su vida. Capítulo 3. Con el paso de las semanas, la conexión entre Juan y Alejandra se hizo más evidente, y lo que antes había parecido simple curiosidad se convirtió en algo más profundo. Durante sus visitas al café, empezaron a quedar después del trabajo, charlando durante horas en una plaza cercana. A pesar de sus diferencias sociales, Alejandra se sentía cada vez más a gusto con Juan. A él, por su parte, le sorprendía la forma sencilla y genuina que ella tenía de ver el mundo, algo que él había perdido con los años. Sin embargo, el creciente vínculo no pasó desapercibido para la madre de Juan. Doña Teresa, una mujer de clase alta con ambiciosos planes para el futuro de su hijo, empezó a notar cambios en su comportamiento. Cuando ella le preguntaba por su tiempo libre y por las mujeres de su círculo social, Juan evitaba el tema, lo que la hizo sospechar. Teresa tenía planes para casar a su hijo con una joven influyente de la alta sociedad, alguien que pudiera fortalecer aún más el negocio familiar. Mientras tanto, Alejandra también se enfrentaba a problemas en casa. Su madre, la señora Carmen, se dio cuenta de que su hija estaba cada vez más distraída y soñadora. La familia de Alejandra siempre había sido muy protectora y temía que cualquier relación con un hombre de otra clase social le trajera sufrimiento. Carmen trató de advertir a su hija sobre los peligros de involucrarse con alguien tan diferente, pero Alejandra, ya involucrada emocionalmente, evitaba la conversación. Sabía que Juan era distinto a todo lo que había visto, y por eso no podía mantenerse alejada. Una noche, tras un largo día de trabajo, Juan invitó a Alejandra a cenar en un elegante restaurante. Ella aceptó vacilante, pero al entrar en el lujoso local, se sintió fuera de lugar, rodeada de gente que la miraba con curiosidad. Juan, al darse cuenta de su incomodidad, intentó aliviar la tensión, pero no pudo evitar sentirse avergonzado. Para Alejandra, esto no hizo más que reforzar el abismo que los separaba. Aún así, la velada estuvo marcada por profundas conversaciones y la promesa de que harían todo lo posible por seguir juntos. Sin embargo, mientras Alejandra intentaba conciliar sus sentimientos y las presiones familiares, surgió una nueva barrera. Durante la cena, un viejo amigo de Juan, también abogado, se acercó y charló animadamente con él, ignorando a Alejandra. La tensión en el ambiente era palpable y Alejandra, al darse cuenta de la intimidad entre ambos, sintió una punzada de inseguridad. Empezó a preguntarse si realmente había sitio para ella en el mundo de Juan, o si aquello no era más que otra decepción en su vida. Capítulo 4. En los días siguientes a la cena, las dudas empezaron a consumir a Alejandra. Intentaba centrarse en su trabajo, pero el recuerdo de aquella abogada y la forma de hablar con Juan no salían de su mente. No quería mostrar su inseguridad, pero algo en su interior le susurraba que tal vez solo estaba jugando con sus sentimientos. Aún así, Alejandra intentaba que sus conversaciones con Juan fueran normales, evitando sacar a relucir sus preocupaciones. Juan, por su parte, seguía frecuentando el café y buscando momentos con Alejandra, sin imaginar el torbellino de emociones que ella escondía. Él ya había dejado claro que sus sentimientos eran sinceros, pero las circunstancias que rodeaban a ambos parecían complicar las cosas. Sus encuentros, antes despreocupados, estaban ahora cargados de tensión y un aire de incertidumbre. La cercanía entre ellos, más que un refugio, parecía caminar por la cuerda floja. Sus familias empezaron a ejercer aún más presión. Doña Teresa, al darse cuenta de la creciente implicación de su hijo con Alejandra, organizó una cena con amigos de la alta sociedad y se empeñó en advertir a Juan, insistiendo en que asistiera con una acompañante adecuada. Esperaba que el evento sirviera para recordarle su lugar. Por otro lado, doña Carmen, preocupada por la marcha de las cosas, pidió a Alejandra que reconsiderara involucrarse tan profundamente con alguien que vivía en un mundo tan diferente.
La tensión culminó cuando Juan finalmente invitó a Alejandra a acompañarle a la cena organizada por su madre. Alejandra, dividida entre su deseo de estar a su lado y su miedo a ser juzgada, se mostró reacia, pero finalmente aceptó la invitación. Cuando llegó el día, se arregló con su mejor vestido, pero se sentía fuera de lugar. Al entrar en el acto, enseguida se dio cuenta de que aquel no era su lugar. Todas las miradas estaban puestas en ella, evaluándola en silencio. En medio del acto hubo otra sorpresa. El abogado, amigo de Juan, también estaba allí, rodeado de gente de la alta sociedad. Le sonrió de una manera que hizo que a Alejandra se le revolviera el estómago. Las inseguridades de Alejandra volvieron con toda su fuerza y a lo largo de la velada empezó a cuestionarse si realmente debía luchar por esta relación. Sentía que con cada nuevo obstáculo, el abismo entre sus vidas se hacía aún más grande. Ahora todo parecía indicar que se acercaba una difícil elección. Capítulo 5. La cena aún resonaba en la mente de Alejandra días después, como un recuerdo persistente. Se distanció de Juan, creando una barrera invisible entre ellos. El dolor de sentirse inadecuada era mayor de lo que estaba dispuesta a admitir. En el fondo, creía que solo se estaba preparando para lo inevitable, el final de algo que, desde el principio, parecía destinado al fracaso. Juan se dio cuenta de su distanciamiento y, preocupado, intentó buscarla para hablar, pero Alejandra siempre encontraba una excusa para no verle. Mientras tanto, Juan se esforzaba por entender lo que estaba pasando. Sabía que el suceso había incomodado a Alejandra, pero no había imaginado que la alejaría tanto. Para intentar arreglar las cosas, decidió sorprenderla en el café. Llegó un día lluvioso, como la primera vez que se vieron. Esperó a que terminara su turno, y cuando Alejandra salió, él estaba allí, esperando con un paraguas en la mano. Sabía que necesitaba una charla sincera para salvar lo que se le escapaba de las manos. Cuando por fin Juan consiguió que Alejandra se sentara a hablar, ella se desahogó. Le confesó sus miedos, sus inseguridades y lo fuera de lugar que se sentía en su mundo. Se preguntó si su relación tenía futuro, teniendo en cuenta todas las diferencias que había entre ellos. Juan escuchó en silencio, respetando cada palabra. Cuando terminó, le cogió la mano y con tono firme le dijo que nunca la vería como menos. Estaba dispuesto a luchar por ellos, pero sabía que tendrían que afrontar estos retos juntos, de frente. Pero antes de que pudieran seguir adelante, surgió una revelación inesperada. Durante la conversación, Juan le contó a Alejandra algo que le había estado ocultando todo este tiempo. El proyecto de diseño que ella le había comentado meses atrás había sido presentado a un concurso de becas y acababa de ser seleccionada para una de las plazas. Alejandra se quedó de piedra. La alegría de la noticia se mezcló rápidamente con la realidad de que aquello podía significar su separación. Estudiar en otra ciudad era una oportunidad única, pero también creaba una nueva barrera entre ellas. Ante este giro de los acontecimientos, a Alejandra le invadió una mezcla de emociones. Lo que debería haber sido un momento de felicidad se convirtió en una encrucijada. Ahora tenía que decidir si estaba dispuesta a arriesgarlo todo: su carrera, su familia y, sobre todo, su amor por Juan. Él, por su parte, también se enfrentaba a un dilema: animarla a seguir sus sueños, sabiendo que eso podría alejarla para siempre, o pedirle que se quedara a su lado. La tormenta emocional que se estaba gestando dejaba su futuro pendiente de un hilo. Capítulo 6. Alejandra pasó noches en vela pensando en la oferta de la beca. Era el sueño de su vida, la oportunidad de cambiar por completo su realidad. Pero al mismo tiempo, su corazón se encogía ante la perspectiva de alejarse de Juan. Caminaba por las calles de Guadalajara buscando una respuesta. Juan también estaba en conflicto. Sabía que apoyar a Alejandra sería la decisión correcta, pero el miedo a perderla le atormentaba. La distancia podía cambiarlo todo, y esa incertidumbre le hacía sentirse indefenso. Cuando por fin se reencontraron, Alejandra no pudo evitar ser sincera. Le explicó que no podía dejar pasar esta oportunidad, que la beca era algo por lo que había luchado toda su vida. Juan, aunque con el corazón roto, sabía que tenía que ser fuerte por ella. La cogió por los hombros y le dijo con firmeza: «Creo en ti, y creo que nuestro amor es lo suficientemente fuerte como para soportar cualquier distancia». Sus palabras, llenas de emoción, conmovieron profundamente a Alejandra. En los días siguientes, empezaron a planear la mudanza de Alejandra.
aunque intentaban aprovechar al máximo el tiempo que pasaban juntos, la sombra de la separación siempre estaba presente. Sus reuniones empezaron a tener un aire de despedida, aunque ambos evitaran mencionarlo. Sabían que la partida de Alejandra se acercaba y que ningún plan o palabra podría aliviar el dolor que sentirían cuando se separaran. Cada mirada que intercambiaban llevaba el peso de lo que estaba por venir. Pero no todos estaban descontentos con la marcha de las cosas. La señora Teresa, al enterarse de la beca de Alejandra, lo vio como una oportunidad para alejar por fin a su hijo de ella. Utilizando su círculo de influencia, Teresa empezó a sembrar dudas en Juan sobre lo que podría pasar si Alejandra encontraba otro camino, nuevas oportunidades e incluso nuevas personas. Estas semillas de duda empezaron a crecer en su mente, llevándole a cuestionarse si su amor sería realmente capaz de soportar la distancia. Sin embargo, antes de que Alejandra se marchara, ocurrió algo inesperado. Un secreto, guardado durante años, salió a la luz. Teresa le reveló a Juan que su padre había hecho un trato en el pasado con la familia del abogado, su antiguo amigo. Estaban destinados a casarse para unir sus fortunas y mantener las apariencias. Esta revelación sacudió a Juan hasta la médula. Sintiéndose traicionado por su propia familia, supo que más que nunca tenía que luchar por lo que realmente importaba. Y ahora tenía que tomar una decisión rápida. Capítulo 7. El impacto de la revelación de Teresa dejó a Juan desconcertado. La idea de que su futuro ya había sido planeado como una pieza en un juego de poder era repugnante. Siempre había creído que tenía control sobre sus decisiones, pero ahora estaba claro que su madre tenía otros planes. Al mismo tiempo, sabía que no podía dejar marchar a Alejandra sin entender lo que sentía por ella y cómo iban a afrontarlo todo juntos. Decidió enfrentarse a su madre, exigiéndole explicaciones sobre el acuerdo. Teresa, sin embargo, mantuvo su postura fría y calculadora. Le explicó a Juan que casarse con la abogada no era solo una conveniencia económica, sino una tradición familiar que uniría a dos familias influyentes. Según ella, Alejandra, por encantadora que fuera, nunca entendería el mundo en el que él vivía. Para Teresa, la relación con Alejandra era solo una fase pasajera, que pronto daría paso a un futuro adecuado para Juan. Pero él no estaba dispuesto a aceptarlo sin luchar. Mientras tanto, Alejandra empezó a notar que Juan estaba cada vez más distante, sus palabras llenas de dudas. Ella intuía que algo iba mal, pero él aún no le había contado el plan de su madre. Sintiendo el peso de la responsabilidad y el miedo a perderla, Juan decidió que no podía aplazar más la verdad. En un momento de franqueza, reveló todo el asunto, lo que su madre esperaba de él y como nunca lo había sabido hasta ahora. Alejandra se sorprendió, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que era una prueba más de lo diferentes que eran sus mundos. A pesar de su conmoción inicial, Alejandra mostró una fortaleza que Juan no esperaba. Le dejó claro que no se interpondría en sus sueños y que nunca le obligaría a elegir entre ella y su familia. Pero Alejandra también sabía que no podía aceptar vivir a la sombra de un destino marcado por otros. Animó a Juan a reflexionar sobre lo que realmente quería para su vida. Para Alejandra, su beca era una oportunidad de empezar de nuevo, y quizás era el momento de que Juan hiciera lo mismo. Con esta conversación, su relación alcanzó un punto crítico. El amor entre ellos era innegable, pero las presiones externas iban en aumento. Juan sabía que si seguía el plan de su familia, perdería a Alejandra para siempre. Al mismo tiempo, ella ya tenía un pie en su nueva vida, dispuesta a emprender su viaje como diseñadora. Se reunieron en el café por última vez antes de que Alejandra se marchara. Juan estaba al borde de una decisión: seguir el camino seguro y preestablecido, o renunciar a todo para estar al lado de la mujer que amaba. Capítulo 8. Alejandra preparó su partida, con el corazón dividido entre la emoción de perseguir su sueño y el dolor de despedirse de Juan. En la mañana de su viaje, caminó lentamente alrededor de la casa, absorbiendo los últimos momentos en Guadalajara. Al mismo tiempo, Juan estaba lleno de incertidumbre. Había pasado la noche pensando en las palabras de Alejandra y en el peso de las expectativas de su familia.
Decidido a no perder a la mujer que había cambiado su vida, sabía que tenía que actuar con rapidez. Con el corazón acelerado, Juan corrió a la estación de autobuses con la esperanza de alcanzarla antes de que fuera demasiado tarde. Cuando llegó, vio a Alejandra a lo lejos, cargada con su maleta y a punto de embarcar. La llamó, mezclando su voz con el ruido del movimiento a su alrededor. Alejandra se detuvo, sorprendida de verle allí, y sus miradas se cruzaron con la intensidad de todo lo que habían vivido hasta entonces. Juan sabía que ese momento definiría sus destinos, y necesitaba decir lo que tenía atrapado en el pecho. Se acercó a ella, jadeante y decidido. «No puedo dejarte marchar sin decirte cuánto te quiero», le dijo, cogiéndole las manos con fuerza. «Te elijo a ti, Alejandra. Elijo nuestro amor, nuestros sueños. Nada de lo que mi familia ha planeado puede reemplazar lo que siento por ti». Alejandra sintió que las lágrimas corrían por su rostro, conmovida por la sinceridad de Juan. Era el momento que ambos habían temido, pero también anhelado. La elección definitiva entre el futuro y el pasado, entre el amor verdadero y las expectativas externas. Alejandra, aunque conmovida, sabía que también tenía sus propias ambiciones. Sujetó el rostro de Juan, mirándole profundamente a los ojos. «Te quiero, Juan, pero necesito seguir este camino. Necesito cumplir mi sueño», le dijo con firmeza pero con suavidad. Juan asintió, comprendiendo lo que ella quería decir. Pero no estaba dispuesto a perder su futuro con ella. «Entonces me iré a vivir contigo», dijo, sorprendiendo a Alejandra. Ya no quería vivir una vida controlada por otros, y sabía que su futuro dependía de que se apoyaran mutuamente. Acordaron que él comunicaría a su familia su decisión de seguir a Alejandra, y que pronto se reuniría con ella en la nueva ciudad. En ese momento, la decisión estaba tomada. Alejandra subió al autobús, pero Juan sabía que aquello no era un adiós. Habían superado obstáculos, prejuicios y diferencias, y ahora estaban preparados para afrontar juntos lo que se les viniera encima. Al ver partir el autobús, Juan sintió una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que su amor tendría que enfrentarse a nuevos retos, pero ahora había una certeza en el aire. Se habían elegido el uno al otro, y nada sería más fuerte que esa elección. Y así se cerró el ciclo de la incertidumbre, dejando paso a un futuro de amor y libertad. Y así termina la historia de Juan y Alejandra, un final que es, en realidad, un nuevo comienzo. ¿Te ha gustado el final de la historia? Deja un comentario si te ha gustado, ya que esto me animará a crear más historias apasionantes y emocionantes. Nos vemos en la próxima historia.